La vida, la enfermedad y la muerte son elementos constitutivos del ser humano. Así pues que en 1881, epidemia de viruela en Girardot y otras pestes. Hace mucho tiempo, antes de varias epidemias y pestes que hicieron de las suyas, desolando la dispersa y numerosa población de campesinos cultivadores de maíz, tabaco, añil y un montón de cosas, parecía Girardot un caserío anodino y sin pergaminos, de acuerdo con visitantes, cronistas y veraneantes. Un importante funcionario de la empresa del ferrocarril de Girardot, administrador general de la misma, el doctor Carlos Sáenz, en su informe periódico escribió, comillas, la circunstancia de ser este caserío sin importancia anterior y escaso de recursos, cierre comillas. Lo escribió en su informe de julio de 1881, su primer informe, entregado el 1 de agosto siguiente y publicado en septiembre del mismo año en la primera edición del Boletín del Ferrocarril. El 11 de julio de 1881, el gobierno de Rafael Núñez había dado inicio a los trabajos para la construcción de ese ferrocarril, el Gran Comienzo, bajo la dirección técnica del ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, quien ocuparía por siempre en Colombia página en la historia de los ferrocarriles nacionales. Girardot era casi nada, villorrio miserable, lo denominó un viajero, pero con crecimiento poblacional constante, señalando que plagas y pestes incipientes no mellaban su destino. Los censos poblacionales de ese tiempo muestran una población para los años 1870-1885, entre 1870 y 2.000 habitantes, y para 1872, 20 casas en su casco urbano primitivo. Del pletórico, eufórico, bienvenido, amado y deseado inicio de la verdadera modernidad, Girardot perdió el 10% de su población. Enemigos tuvo la conformación del casco urbano y la población rural en grados 1, la fiebre amarilla, la viruela y los incendios. Pero mucho antes de la construcción del primer hospital moderno, ocurrió que la desgracia, la ciencia médica y el sentido común se dieron cita para afrontar una epidemia de viruela como nunca se ha vuelto a aparecer por estas comarcas plenas de sol. Claro que en el pasado el enfrentamiento se realizaba con la fiebre amarilla, muy famosa y temida, mas la nueva la superó con creces. El doctor Carlos Sáenz, ya mencionado, informaba a José M. Samper, secretario de la Junta Directiva del Ferrocarril de Girardot, lo siguiente, 15 de noviembre de 1881, comillas, juzgo que el señor Cisneros encontrará mucho hecho, más tal vez, si no me equivoco, de lo que ha sido posible con las epidemias que han diezmado el pueblo e inmediaciones de Girardot y alejado por lo mismo un sinnúmero de brazos que habríamos podido emplear con más provecho, cierre comillas. José M. Samper realizó una visita de inspección al final del año a la vía del ferrocarril y en su informe de la Junta Directiva cuenta sus impresiones, 20 de enero de 1882, comillas, el estado sanitario del distrito de Girardot ha sido muy lamentable. A más de los estragos que ha hecho la fiebre maligna, con razón o sin ella, calificada de amarilla, se ha sufrido intensamente con la invasión de la viruela. Cosa de 250 casos han ocurrido y de ellos como el 80% de defunciones, y así lo comprueba el hecho de haber quedado cerradas o abandonadas muchas casas en los campos. El terror a las pestes desconocidas en un medio científico casi inexistente, una economía agobiada por la inflación, escasez de rentas propias y permanentes, el desconocimiento de comportamientos higiénicos mínimos como el uso del jabón, se sabe del famoso jabón de la tierra, mas no de su uso diario. El recelo a la aplicación de vacunas y el analfabetismo dejó espacio para decidir con los pies, un estado balbuceante ante muchos malos augurios. De manera inicial, la zona rural del norte de Girardot, es decir, sus veredas, con el tendido de la red ferroviaria, se beneficiaron por oferta de trabajo, venta de polines, de terrenos para el paso de la vía férrea
y con toda probabilidad del sur de Tocaima, a las que se sumaron miles de obreros venidos de lugares distantes como Boyacá, Santander, Bogotá, Tolima, Huila y los cientos de soldados que por orden presidencial trabajaron en la línea desde el primer día de actividades. En 1556, a través del río Magdalena, grupos de españoles enfermos trajeron el nuevo mal a la futura Colombia. El virus de la viruela llegó cómodamente. Con las nuevas expectativas de empleo en el ferrocarril de Girardot, se presume que con algunos inmigrantes contagiados, el virus de la viruela infestó, casi corriendo, los frentes de trabajo a su antojo. De 1857 a 1886, en Santander, se presentaron casos de viruela, posiblemente de Bogotá también llegó. Desembarcado en Girardot, el terror se convirtió en el señor y dueño de la vida de los obreros y campesinos donde se tendían las líneas, porque el caso no trascendió en el sector urbano, excepto por la disminución de su población. Se propagó, se mantuvo en la zona rural para luego salir en derrota. La viruela causó estragos en particular en la vereda Guabinal, y las causas para su propagación lo relacionaba el médico de la empresa Luis Umaña Jimeno el 19 de febrero de 1882, comillas, pero esto en las gentes que por su miseria, el descuido en vacunarse, y más que todo por la costumbre campesina que llaman novenario, y que consiste en reunirse en 9 noches a rezar en la casa donde ha tenido lugar alguna defunción, buscan, por decirlo así, los gérmenes del contagio, cierre comillas. Comportamientos culturales arraigados por creencias religiosas, la costumbre cerrera de asistir en masa al novenario de algún finado por cualquier causa y, por qué no, alguno de viruela, que por desconocimiento e ignorancia nadie advirtió, abrió camino prontamente al contagioso virus, gratamente acompañado de tinto, aguardiente de cocina, chicha o guarapo, tamales con lunas llenas o nuevas, comida a todas manos y una triste serenata bambuqueante por el finado. Pero también en algunos casos, seguramente cuando todavía no se había expandido el problema, probablemente en más de una reunión bailable, donde la alegría era a todo dar. Todo se complicó, la viruela hizo presencia con su parca a diestra y siniestra. Necesario es creer que nunca se supuso que podría presentarse en este lugar, en una vía considerada vital para conectar Bogotá con el río Magdalena y con el mundo occidental. Los cuchicheos y chismes y noticias a medias magnificaron el horror, probablemente con la descripción de un verdadero enfermo con rostro desfigurado o un cadáver descompuesto, muestra terrible de los estragos que producía. Luego de más de 200 muertos, la empresa ferrocarrilera con el gobierno nacional planeó la inmediata tarea de vacunación con pus. Se combatía con inoculaciones de pus vacunos, lo más refinado en tecnología del momento. Se inició con el personal militar obrero que laboraba allí, luego con población enferma residual y algunos pobres que no sabían a dónde dirigirse. Los demás aparentemente se marcharon velozmente con lo que tenían encima. La construcción de la vía férrea se detuvo por el temor al contagio en ropas y herramientas de trabajo y sobre todo porque no se encontraron brazos para reiniciar durante un tiempo suficiente. Durante un tiempo suficiente fue así. Algunas familias de campesinos enfermos desesperados se prendieron fuego con sus chozas y 3 pertenencias aparentemente para aplacar el endiablado virus. Otras corrieron descabezadas hasta el río Bogotá, tirándose para ahogarse o ser embestidos por caimanes aguja. El despoblamiento fue una gran tragedia. La administración del ferrocarril retomó lo adelantado y para acelerar el proyecto decidió comenzar otro frente de trabajo desde Tocaima, al término del proyecto inicial, para encontrarse en el medio del total de kilómetros planificados. Se aceleró la actividad hasta que en 1883, al segundo año, se finiquitó e inauguró. El corredor ferrocarrilero se saneó, la actividad económica creció aceleradamente, pero la ciudad no contaba con un hospital ni con un cuerpo de serenos bomberos. Girardot había progresado. En 18 años conoció una constitución política, 1886,
dos guerras civiles, 1895 y 1899, que termina en 1912, siendo esta famosa Guerra de los 1000 días la peor peste humanitaria del siglo XIX, que hizo olvidar las otras pestes. El siglo XX en Colombia comienza en 1902. Claro que en esta guerra también regresaron las pestes de virus, gripas y demás contagios extrañamente débiles para generar terror como antes.